Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Deuteronomios capítulo 28, versículo primero. En esta mañana continuamos nuestra exposición de principios bíblicos de mayordomía. Llevamos ya 4 principios, hoy es el 5º principio bíblico de mayordomía, bajo el eslogan, Cristo es el dueño de todo y yo su servidor. No olvidemos eso. Ese es nuestro eslogan que nos va apuntando la dirección correcta en la cual nosotros vamos avanzando. Nosotros ya hemos visto principios como que hay un dueño de todo, ¿cierto? Hay un creador, hay un dueño de todo, hay un juez a quien rendirle cuentas, hay un gobernador y sustentador de todas las cosas, y hoy vamos a hablar que hay una ley a la cual tenemos que regirnos, es decir, hay un legislador, hay un código legal normativo que regula todas las cosas, todas las dinámicas de la vida y los propósitos de la vida, y para tener éxito en la vida debemos someternos a esa ley. ¿Sí? El mundo entero, todo el mundo, en todos los lugares del mundo, la gente está buscando tener claves o códigos de éxito. El mundo entero está volcado hacia tener éxito. ¿Sí? Eso es como una premisa natural de la existencia del hombre. Yo quiero ser exitoso, yo quiero ser famoso, yo quiero que me vaya bien. Y como yo quiero que me vaya bien, estoy buscando, indagando cuál es la fórmula del éxito. Entonces algunos miran al norte, otros miran al oriente, pero siempre todo el mundo está buscando una dirección de cómo tener éxito. Sí, éxito en mi vida personal, en mis emociones, en mis relaciones, en mis finanzas. Yo quiero ser exitoso. ¿Ustedes también? Yo creo que sí, ¿cierto? Porque es como una condición propia del hombre. Ninguno nace para decir yo quiero fracasar en esta vida. Ninguno comienza un proyecto y dice yo quiero que me vaya re mal. Sí, yo quiero perder, no, todos queremos ganar. Sí, en un negocio, en una relación, en un proyecto, cuando comienza un nuevo año, todos estamos diciendo yo quiero que me vaya bien. Sí, quiero tener la fórmula del éxito. Resulta, amados hermanos, que sí hay una fórmula del éxito. ¿Sí? No es una escalera del éxito, no son 7 pasos del éxito, simplemente hay una fórmula sencilla, hay una fórmula práctica, hay una fórmula natural que Dios estableció para que seamos exitosos. Dios no nos creó para que fuéramos fracasados, Dios nos creó para que nos vaya bien, porque Dios es un Dios bueno, justo y compasivo. Y por eso Él estableció unos principios y regulaciones para que a nosotros nos vaya bien. Y esos principios se llaman leyes. Cuando Dios creó el mundo, puso en el mundo leyes. Y dijo, este mundo o este universo va a funcionar bien porque está sometido a unas leyes. Recuerden que cuando Dios creó la tierra y comenzó a organizarla en Génesis 1, dijo, y la tierra produzca. Esa es una ley, ¿cierto? Y la tierra se llene de animales y de peces y de aves, esa es una ley. Y luego cuando creó al hombre, en Génesis 1:26 le puso unas leyes, y dice, sojuzguen, administren, gobiernen, multiplíquense y llenen la tierra. Esas son leyes, ¿estamos de acuerdo? Son leyes para que el mundo funcione y para que todo funcione bien, a la perfección. Y nos dio leyes escritas, dejó leyes en la conciencia, dejó leyes grabadas en la creación, pero dejó también una ley escrita que debemos atender y sobre la cual vamos a ser juzgados. Todo sistema, toda institución, toda familia tiene leyes. ¿Estamos de acuerdo? Piensen un poco en las leyes que ustedes tienen. Yo creo que ninguno de ustedes diría, no, en mi familia no hay leyes. En mi casa cada uno hace lo que quiera y no hay ningún principio, no hay ninguna norma. Yo creo que eso no existe. Todos en nuestra casa, sean buenas o malas las normas, sean muy exigentes o no, todos tenemos normas. Y esas normas son elementales para que la familia o la casa o el trabajo funcione. Solo imaginémonos si no hubiesen normas en nuestra casa. Imaginémonos qué sucedería. Cada uno puede llegar a la hora que quiera, hacer lo que quiera en la casa, irse a la hora que quiera y no regresar. ¿Qué pasaría con nuestra familia? Sería un caos, ¿cierto? No tendría ningún orden, ningún principio, porque cada uno haría lo que le parezca. Eso no funciona bien, ¿cierto? O imaginémonos un negocio, los que tienen negocio. Si no hubiera una norma en el negocio, ¿qué pasaría? Pues no sabíamos a qué hora se atiende, a qué hora se abre, no sabríamos los precios, no sabríamos las condiciones del negocio, simplemente no, yo tengo un negocio, pero funciona sin normas.
Eso sería un caos total y realmente estaríamos condenados al fracaso. Pero los que tienen negocios saben que tienen un horario de apertura, un horario de cierres, tienen unas condiciones, tienen unas cosas que no pueden hacer, tienen unos valores en los cuales no pueden entregar sus productos, porque son leyes que ya uno tiene establecidas en su negocio. O los que trabajan como dependientes. ¿Tienen normas? ¿Tienen un horario de llegada? ¿Tienen unos jefes? ¿Tienen unas obligaciones? Claro que sí, ¿cierto? Y si uno no se somete a esas obligaciones, ¿qué pasa? Pues inmediatamente nos despiden del trabajo, porque llegamos tarde, porque ofendimos al jefe, porque no nos sometimos a los compromisos o exigencias que firmamos en el contrato. Es decir, las leyes son muy básicas para la vida. Cuando nosotros hablamos de leyes, generalmente nos incomodamos, porque nosotros asociamos leyes con justicia. Es decir, las leyes fueron dadas para aplicar justicia. Y al aplicar justicia, pues hay castigo, hay corrección, hay consecuencias. Esa es como la connotación natural o inmediata que tenemos de las leyes. Ley igual justicia. Justicia igual reprensión o castigo. No me gustan las leyes. Concluimos. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque nosotros hacemos esa asociación. Ley igual justicia, justicia igual castigo. Entonces, ¿a quién le gusta el castigo? No nos gusta la corrección, no nos gusta que se nos aplique justicia. Pero yo quiero decirles lo siguiente, amados hermanos, las leyes sí implican justicia, pero no es solo el aspecto para el cual Dios nos dio la ley. Cuando Dios dijo, la tierra produzca, no está hablando de castigo. ¿De qué está hablando? De orden, de belleza, está hablando de bienestar, está hablando de funcionamiento. Es decir, las leyes no son solamente sinónimo de justicia. Las leyes en la Biblia son sinónimo de bienestar. Anoten eso, por favor. Las leyes son sinónimo de funcionamiento. Las leyes en la Biblia son sinónimo de productividad. Las leyes son sinónimo de crecimiento. ¿Sí me hago entender? Para que no nos quedemos anclados pensando que la ley es igual a justicia y la justicia es igual a castigo, entonces no me gusta la ley. Si yo veo la ley desde el punto de vista de cómo Dios la ve, que implica bienestar, productividad, crecimiento, orden, pues me va a encantar la ley, porque yo ya estoy viéndole otras opciones u otras aplicaciones a la ley que son mucho más amplias y que realmente tienen que ver con lo que Dios estableció. ¿Sí? Recuerden que todo Génesis 1 son leyes y todo Génesis 2 hay leyes, pero solo hay una advertencia y una consecuencia jurídica o punitiva, y es el día que de él comieres. Esa es la única consecuencia punitiva que está en el capítulo 2, pero en el capítulo 1 no hay ninguna, simplemente crezcan, multiplíquense, se sojuzguen, haya alimento abundante, haya productividad, haya cosechas, y eso es ley. Es decir, las leyes son bienestar, las leyes traen gozo y alegría, las leyes traen satisfacción. Es decir, ¿usted quiere que le vaya bien? ¿Qué debe atender? Unos principios de ley. ¿Usted quiere tener bienestar? ¿Qué debe atender? Unos principios de ley. ¿Usted quiere ser productivo? ¿Qué debe atender? Unas normas que Dios estableció y que producen o que conllevan naturalmente a la productividad. Lo que quiero que hablemos en esta mañana es que todos estamos sometidos a órdenes. Y el título de la mañana de hoy es Bajo sus órdenes. Es decir, todos, absolutamente todos, incluida la creación, no solo los hombres o los seres humanos, estamos bajo las órdenes de Dios. Y yo quiero que notemos eso. Y no se asusten porque eso no es malo. Eso es bueno. Eso es una muy buena noticia, que estamos bajo las órdenes de alguien que estableció principios sólidos, principios perfectos y principios sabios para que las cosas funcionen. Imaginémonos que Dios hubiera creado el universo, pero lo hubiera dejado sin ningún tipo de norma. ¿Qué hubiera sucedido con esta creación tan bella y tan útil? No existiría, no funcionaría si los ríos eligen su cauce, si los árboles cada uno establece sus condiciones de productividad, si las cosas se cambian de lugar, si no cumplen su función, nada funcionaría, sería un caos total. Pero nosotros, por ejemplo, los que son del campo o han visitado algún lugar, recuerden que hay unos árboles muy hermosos y cuando vamos a los 5 o 10 años, ¿dónde están los árboles?
en el mismo sitio, al menos que los hayan tumbado. Pero los árboles no dicen, yo me voy a cambiar de lugar, ¿sí? O el río no cambia de cauce, ¿sí? O la montaña no dice, yo me cansé de estar en este lugar, yo me voy para tierra caliente. No, porque cada lugar cumple o se somete a unas órdenes y nosotros también debemos someternos a las órdenes. Entonces el título es Bajo sus órdenes. ¿Les gusta el título? ¿O ya se asustaron? No nos debemos asustar porque nosotros realmente estamos bajo las órdenes de Dios. Dios estableció órdenes, Dios estableció principios, Dios definió normas y nosotros nos debemos someter. Y nosotros debemos atender las normas de Dios, someternos y atenderlas con solicitud porque son perfectas. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí está el principio de éxito. ¿Cuál es el principio de éxito? Si tú pones en práctica todos los mandamientos de Dios, Dios te exaltará. Es decir, Dios te va a engrandecer, te va a hacer una persona muy próspera, te va a engrandecer o a honrar, y te va a traer unos beneficios que tú ni siquiera habías imaginado, solamente por una cuestión o por un aspecto, poner en práctica los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Hay un dilema en el pensamiento del hombre. Lamentablemente ese dilema se ha metido en parte del pensamiento cristiano, y el dilema es si estamos sometidos a guardar los mandamientos de Dios o no. Es decir, si los mandamientos que Dios dio en el Éxodo y en Deuteronomio y en Levítico siguen vigentes o no. Ese es un gran dilema. Y que ese dilema lo tengan los incrédulos, los ateos, los agnósticos, pues vaya y venga. No me sorprendería que ellos estuvieran pensando si se someten a normas o no. Pero que gran parte del pueblo cristiano contemporáneo esté diciendo y esté afirmando que no estamos sometidos a la ley de Dios, eso sí es grave. Porque nos llamamos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen normas. Los hijos de Dios tienen leyes y tienen principios y nos debemos someter. Entonces, ese dilema ha llevado a muchas personas de pensamiento cristiano a decir, ya no estamos bajo la ley. La ley toda fue abrogada. O la ley toda pertenecía al pueblo de Israel y nosotros no somos Israel, somos colombianos, entonces no estamos sujetos a la ley. Ese pensamiento se conoce como antinomia, es decir, contrario a la norma, es decir, no norma, antinorma. ¿Sí? No tenemos normas que cumplir. Y eso suena bonito. A cualquiera que le digan, venga a esta iglesia, que aquí en esta iglesia no hay normas, la gente dice, ay, qué alegría, sí quiero yo una iglesia donde no haya normas. La pregunta es, ¿puede haber una iglesia que no tenga normas? ¿Puede existir una familia que no tenga normas? ¿Puede existir una institución que no tenga normas, leyes y que se deban cumplir? Y ahí ya nos comenzamos a preocupar. Recuerden cuando ustedes eran jovencitos, como algunos de los que están aquí, los que estamos adultos hoy, nosotros decíamos, ¿cuándo será que tengo 18 años para yo hacer mi propia voluntad? Porque estoy cansado de someterme a las normas de mis padres. Y cumplimos 18 años. La pregunta es, ¿pudimos vivir sin ley? Nos fuimos de la casa, ¿qué pasó? No nos sometíamos a los padres y ¿a quién nos tocó que someternos? A un jefe, a unas autoridades, a unos gobernantes que a veces fueron más duros e injustos, incluso que nuestros propios padres. Y ahí que tuvimos que reconocer, imposible vivir sin ley. Cuando uno cumple la mayoría de edad, uno no puede hacer lo que se le antoja. De hecho, la mayoría de edad nos hace más responsables porque ya somos sujetos de derechos y ciudadanos con todas las prerrogativas que nos puede caer todo el peso de la ley. Entonces, lo que la Biblia nos va a enseñar hoy es que nosotros estamos sometidos a normas. Todas las normas de Dios son vigentes. No hay normas abolidas o abrogadas. Y esa falsa idea de que ya no hay normas es una utopía, una ilusión que muestra lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Rebeldía, maldad. ¿Sí? Nosotros quisiéramos ser la norma nuestra propia
y no someternos a las normas porque consideramos que las normas son malas. Pero amados hermanos, según la Escritura, todas las normas son buenas, son justas, son perfectas, son sabias y además de eso son necesarias. Si usted es de los que no le gusta la ley y de los que no le gusta la norma, pues tiene un serio problema consigo mismo y con Dios, porque las normas son necesarias, Dios las estableció y las estableció con sabiduría y siguen vigentes para que nosotros nos sometamos a ellas. Y Dios no solamente puso normas en la creación y el universo, sino que estableció normas en los estados o las naciones o normas civiles, y también tenemos normas en las iglesias y en las familias, y todas esas normas las debemos valorar y las debemos apreciar. Lo primero que debemos decir es lo siguiente: como estamos bajo las normas de Dios o bajo las órdenes de Dios, lo primero que debemos hacer es creer que esas normas son buenas. Esa es la primera actitud que debemos tener. Reconocer que estas normas que Dios nos dio son buenas. ¿Para qué? Para que no tengamos diferencias o para que no alterquemos con Dios pensando que Dios nos dejó normas malas y que son nocivas y que son dañinas, sino que pensemos y consideremos que estas normas son buenas. ¿Quién las redactó? Dios. ¿Quién las determinó? Dios. Y Dios es perfecto y nosotros confiamos en Él. Y como confiamos en Él y en nuestro Dios creador y sustentador, pues las normas que Él nos dejó son buenas. Miren su cuerpo. ¿Cómo les parece su cuerpo? ¿Les agrada? A mí me agrada mi cuerpo. Cumple todas las funciones necesarias para la vida. Todos los sistemas funcionan bien, ¿sí? Hay algún deterioro por la edad y por algunas enfermedades, pero el cuerpo que Dios me dio es perfecto. Es perfecto. ¿Sí? Yo no tengo un cuerpo imperfecto diferente al de ustedes. El cuerpo que me dio Dios es perfecto, funciona bien, ¿sí? En todo el sentido. Algunas cosas naturales de la genética, pero no se puede pedir más. Pero eso hace parte del diseño. Dios nos dio un cuerpo perfecto. Si ese cuerpo que viene de las manos del Creador es bueno, funciona bien, cumple las funciones naturales para la cual yo existo, entonces yo debo confiar que las leyes que Dios me dio también para que mi cuerpo y mi vida funcionen son perfectas, porque vienen del mismo diseñador y del mismo creador. Y que esas órdenes que Dios dio son perfectas y funcionan adecuadamente. Eso significa que yo debo primero creer que Dios es normativo y que esa normatividad que Él nos dio es buena y perfecta y someternos voluntariamente a sus normas. ¿Creen ustedes que Dios nos dejó leyes? ¿Creen ustedes que las leyes que Dios nos dejó son buenas? ¿Creen ustedes que las leyes están vigentes? Si ustedes no creen, vayamos a Génesis capítulo 1 y reforcemos un poco este principio. Génesis capítulo 1, mire lo que dice la Biblia. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa es una ley. La luz es una ley. Dios la creó y Dios ordenó que haya luz. ¿Les parece que esa ley es buena o es mala? ¿Es bueno que haya luz? Claro que sí. Qué alegría, qué bendición que haya luz, que la luz nos dé claridad, nos dé energía, nos dé calor. Es fabuloso. Y que la luz cumpla unas funciones también en la creación, en las semillas, en la maduración de los frutos, en la maduración de los cultivos. Es fabuloso. Gracias a Dios por la luz. Eso es ley y es buena. Pero la Biblia dice que también Dios dijo dentro de la creación que a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Esa es otra ley. Yo le pregunto, ¿esa ley es buena o es mala? ¿Sería mejor que no hubiera noche? ¿O la noche es buena? Claro que es buena y es necesaria. Para nosotros descansar, para dormir, para estar en familia, para recuperar fuerzas, para recuperar vitaminas, pero también es necesaria para la creación la noche. Y también es necesaria para los animales. Hay animales que duermen de día y cazan de noche. ¿Sí? Es importante que haya noche. Luego Dios dice que hubo expansión y separó la tierra del agua. Y a las aguas llamó mares y ríos y a la tierra llamó pues tierra o tierra seca o firme. ¿Eso es bueno? No vivimos en un pantano, no vivimos en un humedal, vivimos en tierra firme. Gracias a Dios. Y cuando queremos ir al río o al mar, pues podemos ir y disfrutar. Pero todo eso es bueno. Luego Dios dice, produzca la tierra hierba verde. Eso es una ley. ¿Es buena o es mala?
Es buenísima, es perfecta, porque así hay vegetación, así hay cultivos, así hay árboles, y Dios dice, y produzca la hierba semilla, y la semilla produzca fruto. Esas leyes, ¿cómo les parecen? Pues excelentes, perfectas, necesarias, sabias. Yo les pregunto, ¿todas esas leyes que hemos mencionado están vigentes o fueron abolidas? Están vigentes. ¿Qué tal que la tierra hubiera dicho, no, ya cumplimos y ya no vamos a seguir produciendo? No, esas leyes siguen vigentes. Luego dice la Biblia, hizo lumbreras para que alumbren el sol, la luna y las estrellas. ¿Siguen vigentes? Sigue vigente. Y luego dice en el 20, produzcan las aguas seres vivientes, según su especie, aves en el aire, luego peces en el mar, y fue así. Y luego en el versículo 22 dice que Dios les dijo, fructificad y multiplicaos. Todas las leyes que hemos mencionado en Génesis 1 siguen vigentes. No hay ninguna abolida. Y todas esas leyes son buenas, son necesarias, son sabias. Y todos nosotros nos beneficiamos de ellas. Si nosotros decimos que las leyes no están vigentes, entonces esas leyes de la creación tampoco estarían vigentes. ¿Sí me hago entender? Porque las leyes o están vigentes todas o fueron abolidas todas. Porque son un conjunto y vienen del mismo Dios. Entonces pensemos lo siguiente. Si ya no hay vigencia en las leyes de la naturaleza, entonces en las leyes civiles o morales tampoco habría vigencia. Y eso nos daría pie para decir no ley, antinomia. Pero como todas las leyes del universo, las leyes de la creación, las leyes físicas, las leyes de las cosechas siguen vigentes, eso nos permite afirmar que las leyes morales y civiles siguen vigentes y que tenemos que someternos a ellas. Luego en el capítulo 20, el versículo 24 dice, produzca la tierra seres vivientes, bestias y animales, y así fue. Dios lo hizo según su especie. Y luego en el 26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y esa también es una ley. Y esa ley sigue vigente, el hombre sigue siendo señor de la creación, el hombre sigue siendo administrador de la creación, y al hombre y a la mujer se les delegó la función preciosa de procrearse. Y fue así. ¿Todavía los hombres se pueden procrear? Claro que sí. Todavía podemos tener hijos. Todos los que estamos aquí en su mayoría tenemos hijos, tenemos familia, y eso es gracias a Dios y a una ley que Dios estableció en el principio para el hombre y la mujer. Sigue vigente, ¿estamos de acuerdo? Todavía la procreación es únicamente exclusiva entre hombre y una mujer. Eso sigue vigente, esa ley no se ha cambiado. Aunque civilmente se legisle distinto, sabemos que ontológicamente y bíblicamente sola la procreación es posible entre un hombre y una mujer. ¿Esa ley es buena? Claro, gracias a Dios llegamos nosotros. Nosotros existimos gracias a Dios y a una ley de procreación. Y ustedes que aspiran a tener hijos o nuestros hijos que aspiran a casarse, gracias a Dios se podrán casar y podrán tener hijos a esa ley que Dios estableció en el principio. Porque la ley es buena y podemos creer eso. Romanos capítulo 3. Miren lo que dice Romanos 13, 1 al 8. Lo vamos a leer. Sométanse toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué dice? Sométanse algunos. Todos. Todos tenemos que someter. No es que se someten algunos y los otros no se someten. Dice aquí la Escritura, todos tenemos que someternos a las autoridades superiores porque absolutamente todos tenemos autoridades. Sean civiles, sean religiosas, sean militares, sean en el hogar, pero todos tenemos autoridades superiores. Dice lo siguiente, porque no hay autoridad, subrayen eso por favor en su memoria, en su conciencia, no hay autoridad sino de parte de Dios. Eso es muy importante. Es decir, las autoridades civiles que tenemos, ¿quién las puso? Las autoridades militares que nos rigen, ¿quién las puso? Las autoridades en la empresa, en el trabajo, ¿quién las puso? Las autoridades en el colegio, en la universidad, ¿quién nos las dio? Y las autoridades en la iglesia y en la familia, ¿quién nos las puso? Dios, eso es muy importante. Todas las autoridades son puestas o son provistas por Dios y eso es bueno. Yo no elijo mis autoridades. Las autoridades son provistas por Dios, son una providencia de Dios para su propia gloria.
Y continúa el texto diciendo, y las que hay por Dios han sido establecidas. Piensa en las autoridades que a usted no le gustan. ¿Hay alguna autoridad que a usted no le guste? De pronto el presidente, de pronto la alcaldía, de pronto la gobernación, de pronto en su trabajo. ¿Alguna autoridad no le gusta? Es probable que sí, tenemos que ser honestos. Es probable que muchas de las autoridades que tenemos no me parezcan. El sistema judicial, el sistema militar. Pero ¿qué dice la Escritura? Dios las puso, Dios las estableció, Dios las permitió. Entonces me tiene que gustar, me tiene que agradar y me tengo que someter. No porque me guste la persona o porque me guste la manera como lo hace, sino simplemente porque Dios la puso como una autoridad para mí. Y esa autoridad es necesaria. Y luego dice, de modo que quien se opone a la autoridad, mire lo que dice, a lo establecido por Dios resiste. Si yo me opongo a la autoridad, sea del gobierno nacional, o departamental o distrital, o al gobierno de la iglesia, o al gobierno en mi casa, ¿a quién me estoy oponiendo? Es decir, estamos en serios problemas. Si yo me insubordino, si yo digo yo no voy a cumplir la ley a partir de ahora, ¿sí? Porque no me parece, yo no estoy discutiendo con esa ley, estoy discutiendo con Dios, que me puso esa autoridad y que me llama a que me someta. Dice, y los que resisten la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Ahí está clarito, ¿cierto? La consecuencia. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues, quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si tú vas por una calle y estás obrando bien y te encuentras con una autoridad, ¿debes tener miedo o no? No, porque estás obrando bien. Tú estás obrando bien, ¿por qué te da temor de la autoridad? La puedes saludar, puedes charlar con esa autoridad y seguir tu camino. Pero si tú estás obrando mal, ahí sí dice la Escritura, tema, porque si te encuentras con la autoridad, tienes consecuencias. ¿Sí? Hay amenaza para tu vida porque estás obrando mal. Y luego dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Miren lo interesante, todas estas son deudas que tenemos y obligaciones que tenemos que pagar. Dice la Biblia, como tenemos autoridades y esas autoridades velan por la seguridad nuestra, por el bienestar nuestro, pese a la corrupción que tenemos, pese al despilfarro que puede haber o desfalco, ellos son autoridades y cumplen una función civil. Nosotros, ¿cuál es nuestra obligación? ¿Someternos? ¿Pero qué otra obligación tenemos? Tributar. Miren que la Biblia nos dice eso. Nosotros no podemos ser anti-Estado, ir en contra del Estado diciendo, no, es que nosotros no tributamos, porque es que son autoridades paganas y corruptas. Puede que sean corruptos muchos de ellos, pero tenemos una obligación delante de Dios, tributar. Si yo digo, no voy a pagar tributo este año, porque me parece que lo están invirtiendo mal, estoy teniendo problemas con Dios, porque estoy en contra de la ley de Dios y estoy también trayendo problemas civiles, porque si no pago los tributos, pues me van a embargar, me hacen un cobro jurídico y tengo consecuencias, es mejor pagar. Pero mire lo que la Biblia dice, no solamente tengo una obligación de pagar en dinero los tributos al Estado o a mis autoridades, en todo lugar hay que pagar porque tenemos autoridades. Por ejemplo, en un conjunto residencial toca pagar, hay una administración y hay que pagarla. Si yo vivo en conjunto residencial, tengo que pagarme la administración. Y si yo rehúso pagarla, pues tengo cobro coactivo o tengo que irme porque no puedo vivir en esa comunidad. Si yo estoy en una empresa, tengo que pagar también. Si estoy en un trabajo, en un barrio, si tengo un servicio, yo tengo que pagar. Todos tenemos que pagar. Y eso no es ni bueno ni malo, esa es una obligación civil que tenemos que hace parte de la legislación de Dios. Pero mire lo que dice, no solamente hay que pagar en dinero. ¿Qué más tenemos de deuda? Tenemos una deuda de respeto a las autoridades. Es decir, las autoridades se tienen que respetar.
no porque nos guste, simplemente porque son autoridades. ¿Cómo se dirige usted a su jefe? Pues se tiene que dirigir con respeto, porque es su jefe. Aunque no lo trate tan bien, pero es su jefe. ¿Cómo nos debemos dirigir al presidente? Aunque no nos interese o no nos guste su color político o sus decisiones, es nuestro presidente, ¿qué debemos hacer? Respetarlo. ¿Qué debemos hacer con nuestros gobernantes regionales o distritales? Respetarlos, hablar bien de ellos, respetarlos, someternos a sus decisiones y honrarlos porque fueron puestos por Dios para su propia gloria y también para nuestro bien. Si ellos obran mal, darán cuentas a Dios, pero lo que yo obre mal es obligación mía. Yo estoy hablando de esto, amados hermanos, porque este es un principio de éxito y quiero que lo notemos así. ¿Ustedes quieren ser exitosos en la vida? Un principio es guardar los mandamientos de Dios. Y un mandamiento de Dios es someternos a las autoridades. La Biblia dice, el que honra a padre y madre tiene larga vida y bienestar. El que deshonra a su padre y a su madre, dice la Biblia, sea maldito, que le vaya mal. Lo dice la Escritura. El que honra a las autoridades le va bien, el que deshonra a las autoridades le va mal. ¿Cómo quieren ustedes que les vaya? Bueno, entonces ahí tenemos la obligación. Respetemos, honremos, reconozcamos, sometámonos, paguemos, contribuyamos. Y en el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada. Y está hablando de dinero, de honra y de respeto. Es posible que yo no le deba al Estado nada porque estoy al día con mis tributos. La pregunta es, ¿pero será que no le he pagado la honra a mis gobernantes? ¿O los he deshonrado? ¿Los he respetado o los he irrespetado? Dice, solo que tengan una deuda de amor porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amados hermanos, nosotros estamos bajo las órdenes de Dios y las órdenes de Dios son buenas, son justas y son necesarias y están vigentes. Todas las normas están vigentes. Romanos 7, 12 y 14. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, si alguno tiene duda. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí subrayaron las tres características de la ley de Dios? Tres características, tres sinónimos o tres adjetivos de la ley de Dios. Santa, justa y buena. La ley de Dios tiene esa característica. Yo quiero que lo notemos, amados hermanos, porque una de las mayores dificultades que tenemos los seres humanos aquí en la tierra es rebeldía. Y la rebeldía nos hace odiar la ley y nos hace irrespetar a nuestras autoridades. ¿Alguna vez usted ha irrespetado una autoridad? Yo creo que sí. Todos hemos irrespetado, hemos sido insolentes, o hemos discutido con las autoridades, o hemos cuestionado la autoridad, o nos hemos burlado de nuestras autoridades, cosa que no debemos hacer porque estamos diciendo que someternos a la autoridad es un principio de prosperidad y de bienestar. En Salmo 119, 44, dice la Escritura de la siguiente manera, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Esa fue una resolución del salmista. El salmista en el Salmo 119 se compromete y dice, yo me comprometo a guardar tu ley siempre. No es fácil, pero dice, lo haré siempre, para siempre y eternamente. Esa resolución del salmista afirma no solamente la bondad de la ley y la necesidad de la ley, sino que la ley es permanente. Si la ley hubiese sido abolida, él no diría la guardaré por siempre, porque ya no estaría vigente. Él diría la guardaré mientras esté vigente. Pero él no dice así, dice la guardaré por siempre y para siempre. Y luego en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios.
atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, te irá bien. Miren, miren lo sencillo que es instruir a nuestros hijos. Estamos estudiando el libro de Proverbios los miércoles. Y el libro de Proverbios nos plantea que la instrucción de nuestros hijos es sencillo. Es ponerle la palabra de Dios y orientarlos a que confíen en el Señor. Es sencillo. ¿Qué es lo difícil? La materia prima con la cual trabajamos. Porque el principio es sencillo, guarde los mandamientos. Ustedes quieren que a sus hijos les vaya bien, expónganlos a la palabra todos los días. Todos los días, expónganlos a la palabra, de manera sencilla, de manera directa, de manera clara. Mire, hijos, amados, yo los amo, pero yo quiero que te vaya bien. Y como yo quiero que te vaya bien, leamos la Biblia. Hijo querido, yo quiero que te vaya bien, vamos a orar. Siéntese, vamos a orar porque yo quiero que te vaya bien. Yo deseo lo mejor para ti, yo anhelo que prosperes y tengas éxito en tu vida. Yo tengo los mejores deseos para ti y esos mejores deseos se reducen a que vamos a la iglesia. ¿Sí me hago entender? Yo cuando traigo a mis hijos a la iglesia no quiero que les vaya mal. Yo estoy pensando lo mejor para ellos y desde muy temprano les digo, hijos, hoy es el día del Señor, levántense porque vamos temprano a la iglesia. Vamos a sentarnos y a atender la palabra porque yo quiero que a ustedes les vaya bien. ¿Sí? Cuando mis hijos me dicen, papi, yo tengo este sueño, yo tengo este plan, yo quiero viajar, yo quiero hacer y deshacer, yo digo, eso me alegra muchísimo y cuentan conmigo. Yo los respaldo, pero vamos a orar, que Dios nos dirija, que sea lo que Dios quiera, que ese plan, si se ajusta al propósito de Dios, pues va a ser una gran satisfacción, pero realmente lo más importante que yo anhelo para ustedes, les digo, es que ustedes atiendan la voz de Dios y guarden sus mandamientos, y acá están mis hijos de testigos, si eso es así o no es así. Yo nunca uso la ley de Dios como castigo para ellos, nunca la uso como amenaza para ellos, nunca la uso como una manipulación, siempre lo que les digo, esa es la fórmula para vivir bien, para tener dignidad, para tener excelencia, para que tengamos los mejores resultados en la vida. Todos nuestros sueños pueden ser realidad si ponemos en práctica los mandamientos de Dios. Si ustedes me acompañan en Deuteronomios, estamos en el 28.1, ya ustedes vieron lo que dice, si oyeres atentamente los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos ese ahí. Vamos al versículo 15, ¿qué dice? No, versículo 14 y 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno para que guardes y cumplas. Luego que dice el 14, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. Y luego el 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, pues te irá mal. Obvio. Sí, eso es natural, te irá mal porque no pusiste en práctica los mandamientos de Jehová tu Dios. Y luego dice en el versículo 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones por cuanto no atendiste a la voz de Jehová tu Dios para guardar todos sus mandamientos. Y luego el versículo 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que te están escritas en este libro, temiendo a Jehová, su nombre glorioso y temible. Entonces, amados hermanos, una y otra vez se reitera este principio. ¿Quieres que te vaya bien? Guarda los mandamientos de Dios. Lean la Biblia, consulten la Escritura, sométanse a los principios bíblicos, tengan una visión general y amplia y correcta de cómo funciona el universo, cómo funciona la sociedad y cómo Dios gobierna el mundo. ¿Sí? Entendamos que todo lo que tenemos es provisión de Dios, aún un gobierno, aún sistemas de salud, de economía, sistemas financieros, sistemas de trabajo, provienen de Dios y a Dios le damos la honra sometiéndonos a las autoridades. Estamos bajo sus órdenes. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo que debemos hacer es cumplir o vivir todos los mandamientos de Dios. No solamente aceptarlos, no solamente reconocerlos como provenientes de Dios y como sabios, sino disponernos a ponerlos en práctica, es decir, vivirlos. No es fácil, porque hay muchos mandamientos que nos cuestan. ¿Sí? No nos cuestan porque sean malos o difíciles, nos cuesta porque somos rebeldes. Los mandamientos son fáciles, Jesús lo dijo, ¿recuerdan? Cuando dijo, lleven mi carga porque mi carga es
ligera, es fácil, es liviana. ¿Sí? Lleven mi carga, que mi carga es facilísima. Y realmente la ley de Dios es muy fácil, muy sencilla, muy sabia, muy perfecta. Lo difícil es que nuestro corazón no se quiere someter. Como somos rebeldes, nosotros siempre objetamos la ley y siempre buscamos recursos y buscamos salidas. Pero la Biblia dice que es muy fácil. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, 17 y 18. Para los que insisten en decir que no estamos bajo la ley. Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Si Jesús dice eso a los fariseos y a otros judíos en el momento, era porque ellos estaban pensando eso. Qué bueno que llegó Jesús, nos libra de la ley. Y Jesús dice, sí, yo vine, pero no piensen que vine a librarlos de la ley. No piensen que vine a abrogar la ley o a invalidarla. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, Jesús vino para darnos testimonio de que sí se puede cumplir la ley y que nosotros estamos sujetos a la ley y que ya tenemos un ejemplo perfecto de cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mientras existe el cielo y la tierra, estamos sometidos a la ley. Muy buena conclusión. La pregunta es, ¿existe el cielo y la tierra todavía? Entonces la ley existe. Un silogismo muy fácil de resolver. Si existe el cielo y la tierra, la ley existe. Como la tierra y el cielo existe, la ley continúa. Estamos sometidos a esa ley y tenemos que mantenernos. Romanos 10, 14. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, la ley nos dirige a Cristo y la ley nos muestra a Cristo. Toda la ley, amados hermanos, no pensemos que es solo la ley de Éxodo 20. Toda la ley que Dios creó, aún la ley del universo, las leyes, todas las leyes nos dirigen a Cristo. Miren que los grandes científicos que han querido negar a Dios se han quedado en el limbo, bueno, el limbo no existe, ¿no? Pero se han quedado en un vacío conceptual porque ellos no saben definir de dónde provienen ciertas leyes, que son precisas y exactas para sus formulaciones. Ellos logran hacer formulaciones exactas basadas en unas leyes, ¿sí? Radioactividad, leyes físicas y químicas, pero ellos dicen que Dios no existe. Y recuerden que muchos de ellos al final han tenido que decir, sí hay una mano maestra, sí hay un creador inteligente, sí hay un diseño, hay un diseñador, no sabemos quién es, pero existe. Nosotros sabemos quién es, y sabemos dónde está, y sabemos cómo se llama, y sabemos cuál es su voluntad. Porque toda la ley nos dirige a Cristo, toda, absolutamente toda. No solamente la ley de Éxodo 20, sino todas las leyes de la creación nos dirigen a Jesucristo. Y segunda de Pedro, capítulo 3, 15 y 16 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El fin de la ley es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cristo existe? Entonces la ley existe. Está vigente. El resumen de la ley es el amor. ¿Estamos de acuerdo? ¿El amor existe? ¿Ustedes creen en el amor? ¿Lo necesitan? Entonces la ley existe. ¿Sí me hago entender? Porque no pudiéramos decir que el amor existe y yo me beneficio de él, pero que la ley no existe. Porque Jesús mismo dijo que la síntesis de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces dice la Biblia aquí en Pedro que muchos indoctos, ignorantes, tuercen para su propia perdición. Y una de las cosas que han torcido es decir que ya no hay ley. ¿Sí? Que ya no hay ley, que cada uno viva como quiera, porque eso no es correcto, porque la ley es connatural al ser humano y connatural a la propia creación. Mateo 11:30, el texto que yo mencioné, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo no sé si usted alguna vez ha dicho, es que los mandamientos de Dios son difíciles. ¿Sí lo han dicho? Es una equivocación. Los mandamientos de Dios no son difíciles, son fáciles. Son sencillos. ¿Qué es lo difícil? La dureza de nuestro corazón. Lo difícil
Miren, tan sencillo honrar a padre y madre. Eso es tan sencillo, ¿sí o no? ¿Cómo se honra a un padre y una madre? Agradeciendo, reconociendo, respetando su opinión, diciendo sí, Señor, lo voy a hacer, atendiendo sus mandamientos, haciéndolo sin cuestionamientos. Es sencillo. La pregunta es, ¿los hijos honran a los padres? Pero no es porque el mandamiento sea difícil, sino porque el corazón está inclinado al mal y porque yo quiero llamar la atención y quiero, como dice en un texto que leímos hace un rato, resistir la autoridad. Resistir la autoridad. En 1 de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y mire la otra explicación que dice, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Mire que aquí los textos que estamos leyendo nos están resolviendo los enigmas. ¿Los mandamientos de Dios son injustos? No, son justos. ¿Los mandamientos de Dios son difíciles? No, son fáciles. ¿Los mandamientos de Dios son una carga extenuante y devastadora? No, no son gravosos, son una carga fácil de llevar. La pregunta es, ¿por qué no los obedecemos? ¿Y cuál es la respuesta? Jesús mismo dio la respuesta, por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué no te sometes a la autoridad? Por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué tú no logras ver a tus autoridades como provistas por Dios? Por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué no puedes honrar a tus padres? Por la dureza de tu corazón. Y esa es la respuesta correcta, y ahí sí tenemos serios problemas y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque estamos bajo sus órdenes. Y aunque quisiéramos liberarnos de las órdenes de Dios, es imposible. Estábamos mencionando en la escuela dominical el caso del joven pródigo, ¿cierto? El joven pródigo, la Biblia lo llama el hijo pródigo. Este hijo pródigo se fue del cuidado de la tutela de su padre. ¿Por qué? Porque no le gustaba, no estaba dispuesto a someterse a su papá, no estaba dispuesto a rendir cuentas. La pregunta es, ¿quedó libre para hacer lo que él quisiera? No, porque mire que él gastó todo viviendo perdidamente. Es decir, ahí se aplicaron unas leyes que él estaba violentando. La Biblia dice, el que no honra padre y madre le vaya mal. Lo dice en Levítico y en Deuteronomio. El que no administre bien, que le vaya mal. El que no honre a Dios con sus bienes, que le vaya mal. Y eso le pasó al hijo pródigo. Le fue terriblemente mal en pocos días. ¿Y cómo regresó? ¿Recuerdan? Avergonzado, humillado, en una miseria que nunca él había probado, nunca había experimentado esa miseria. Pero ¿cuál fue la razón por la cual le fue mal? Porque él obró mal y porque él deshonró a su padre, deshonró a Dios y vivió perdidamente. Es decir, no se quiso someter a las leyes de Dios. Y Deuteronomio 28 también dice, el que no obedezca la ley de Dios, que le vaya mal. Es decir, que no prospere, o que prospere económicamente, pero su alma no prospera para con Dios. Y en tercer lugar, como estamos bajo sus órdenes, debemos andar en sus normas, es decir, modelar o dar testimonio de que nos sometemos a las normas de Dios y testificarlas con nuestra propia vida. Es decir, las normas no son solamente para aceptarlas, no son solamente para ponerlas en práctica, sino para testificar de ellas. ¿Cómo testificamos que creemos en Dios? Poniendo en práctica sus mandamientos. ¿Se acuerdan qué dice la Biblia de los hermanos del primer siglo, de esta era cristiana? ¿Recuerdan que hay una característica que resalta la Biblia en Jerusalén de los hermanos? Que la gente hablaba de ellos. ¿Se acuerdan qué era lo que decían? Pero miren cómo, ¿se acuerdan? Pero miren cómo se aman. ¿Recuerdan? Es decir, la gente, el vecindario, los familiares, los amigos, observaban a los cristianos en Jerusalén y la conclusión o el mensaje que ellos decían de ellos era, miren cómo se aman. ¿Por qué decían eso ellos? Porque era la evidencia pública del cumplimiento de un mandamiento. Porque ellos estaban modelando, es decir, poniendo en función o en acción los mandamientos de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dicen eso hoy nuestros amigos y familiares no cristianos de nosotros?
Pueden decir eso, mire, mi familiar se volvió cristiano y desde que se volvió cristiano es correcto en sus negocios. Desde que se volvió cristiano cumple la palabra. Desde que se volvió cristiano paga sus deudas a tiempo. Desde que se volvió cristiano es preciso y uno puede confiar en él. ¿Dicen eso de nosotros o no? Recuerden que en la antigüedad los cristianos del primer siglo, ellos no decían, soy cristiano. Lo mostraban con sus hechos. Era creíble por los hechos. Hoy en día está de moda ser cristiano, pero nadie le cree a nadie. ¿Sí me hago entender la diferencia? Porque hoy en día muchos dicen, yo soy cristiano, pero vivo a mi manera. Yo soy cristiano, pero no me someto a la ley. Yo soy cristiano, pero no me congrego. Yo soy cristiano, pero no diezmo. Yo soy cristiano, pero yo vivo mi fe a mi manera. Es decir, no son cristianos. Porque si no se congregan, no aportan, no contribuyen, no sirven, no son piedras vivas, no son cristianos. A ellos les parece que son cristianos. Si ellos dicen que son cristianos, pero viven a su manera, no son cristianos. ¿O ustedes qué opinan? Porque la Biblia dice, el cristiano se somete a unas normas, es una piedra viva, es un miembro activo de la congregación, es un aportante con dones, talentos y recursos, porque es una piedra viva y reconoce que él es parte del cuerpo, no es una rueda suelta. Miremos lo que dijeron algunos hombres de Dios sobre la ley de Dios. ¿Sí? ¿Qué dijeron? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia sobre la ley de Dios? ¿Qué dijeron algunos hombres? ¿Cómo consideraron la ley de Dios? Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué bonita conclusión. Poner en práctica tu ley, ¿saben? Me parece agradable. ¿Sí? Procuré hacerlo, me dispuse a hacerlo, y ¿saben qué? Me ha agradado, les quiero contar eso. Eso dice el salmista, ¿cierto? Está hablando como un lenguaje sencillo, coloquial, y dice, yo me dispuse a hacer la voluntad de Dios y les quiero decir que me fue bien, me agradó, ¿sí? Me agradó y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Pudieras tú decir lo mismo? Cuando yo me dispongo a poner en práctica los mandamientos de Dios, todos en su conjunto, me va bien. Cuando me pongo en contra o disputo contra los mandamientos de Dios, me va mal. Pudiéramos pensar en esas semanas que no nos va tan bien. Yo no sé si ustedes tienen semanas difíciles, que las finanzas no funcionan, la salud no funciona y hay problemas en la casa y todo está, el rancho que arde. Que uno pudiera decir, oye, ¿será que esta semana no estoy poniendo en práctica los mandamientos? ¿Será que no he leído, no he orado, no me he dispuesto, no me he arrepentido? ¿Y será que estoy como lejos de los mandamientos de Dios y me está yendo mal? Porque el salmista lo dice acá, dice, cuando yo guardo tus mandamientos, me va bien y me siento feliz y satisfecho. Salmo 19, 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hay más de 7 características o sinónimos de los mandamientos de Dios: verdad, limpieza, santidad, pureza, justicia, sabiduría, bondad. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Miren qué interesante. Al comienzo dijimos que nosotros asociamos mandamientos y ley con castigo. Pero mire cómo asocia aquí mandamientos, con premio, con galardón, con honra, con bienestar, con reconocimiento. En guardarlos hay grande galardón. Amados hermanos, la palabra de Dios es muy sencilla y muy clara. Si tú pones en práctica los mandamientos de Dios, te va a ir bien. ¿Cuáles mandamientos? Todos. Ese es un principio de mayordomía. ¿Por qué estamos poniéndolo en consideración? Porque la Biblia lo registra. Pero en segundo lugar, porque nosotros cuando pensamos en mayordomía, sacamos la Biblia de la ecuación. ¿Qué entonces voy a ejercer mayordomía? Mis negocios, mi dinero y mis activos. Pero no podemos sacar la escritura de la ecuación. Vamos a ejercer mayordomía. ¿Qué es lo que debemos tener en el centro de la ecuación? La palabra de Dios, porque es la palabra que me rige
para poder gobernar o administrar todo lo que Dios me ha confiado y de esa manera me va a ir bien. Es decir, tengo un negocio, ese negocio Dios me ha provisto, yo no tengo que concentrarme solamente en mi negocio. Ese negocio tengo que concentrarme de acuerdo a los principios y los mandatos que Dios me dio, tanto en horarios como en tiempos, como en maneras, como en valores y costos, como en justicia, en pagos y absolutamente en todo. Miren lo que dice Deuteronomio 6, 17 y 18. Si están subrayando, subrayen por favor. Guardad cuidadosamente, mire ese adjetivo calificativo, guardad cuidadosamente, en Josué dice diligentemente, aquí sería como minuciosamente, ¿sí? O detalladamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová tu Dios juró a vuestros padres. ¿Para qué debes guardar los mandamientos? Para que te vaya bien. Mire, qué sencillo, qué práctico. Para que te vaya bien y recibas las promesas que Dios dio a tus padres y puedas vivir en rectitud y disfrute los testimonios de Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos y son principios básicos de mayordomía. Y Deuteronomios capítulo 7, versículos 12 y 14 dicen así: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿Cómo les parece? Excelente. Una fórmula exponencial de éxito, de prosperidad, de productividad, de bienestar, de gozo y de tranquilidad. Si tú guardas los mandamientos de Dios, si tú te deleitas en los mandamientos de Dios, si tú eres diligente en reconocerlos y honrarlos, ¿Dios qué hace? Te bendice y te engrandece y te prospera y te honra de tal manera que tú vas a quedar sorprendido. Mire que aquí pone hasta a las vacas a producir más leche y más crías. El ganado y las cosechas darán más. ¿Por qué? Dice, porque tú te deleitaste en poner en práctica los mandamientos de Dios. Y termina en el versículo 14 diciendo, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. El cuestionamiento que tenemos que hacernos es, ¿por qué a veces no nos va tan bien? Y a veces estamos ahí añadiendo y recogiendo moneditas para nuestros gastos. ¿Por qué será? Aquí hay una respuesta. Es muy probable que no estemos guardando diligentemente los mandamientos de Dios. O es probable que guardemos unos, pero ignoremos o despreciemos otros. O es posible que solo hagamos uno esperando recibir algún resultado y no deleitándonos en la bendición que Dios nos da. Dice, te irá bien y serás de bendición, tanto tú como tus cosechas y tus negocios. Miren qué hermoso, por una simple y llana razón, poner en práctica los mandamientos de Dios, que no son gravosos, que son buenos, que son necesarios. Y en Deuteronomios capítulo 10, versículo 13 dice, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Otra vez. Recuerden que la prosperidad en la Biblia no es sinónimo de dinero. La prosperidad en la Biblia es bienestar integral. Salud, esperanza, seguridad, protección, confianza, gozo, alegría, paz. O sea, prosperidad en la Biblia es un conjunto de valores o de realidades y no solamente dinero como hoy en día el mundo nos dice. Y Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Se acuerdan quién escribió esto? El apóstol Pablo. Y los que dicen que ya no estamos bajo la ley, la pregunta es ¿por qué Pablo lo dice? ¿Y por qué Pablo resume toda la ley
y menciona los mandamientos del Decálogo, porque sí estamos sujetos a la ley. Amados hermanos, ¿están ustedes bajo las órdenes de Dios? ¿O ustedes quieren poner sus propias órdenes? ¿O estamos poniendo nuestras propias condiciones? No, yo sí voy a la iglesia, pero. Yo sí diezmo, pero. Yo sí voy a hacer esto, pero. Y estamos poniendo nuestras propias condiciones y no confiando en las condiciones de Dios. Cuando el pueblo de Israel confió en Dios, recuerden que cuando el pueblo fue puesto en Israel después del periodo de los jueces, que Dios les puso reyes, los primeros reyes, dice la Biblia que el pueblo obedeció a Dios. Y mientras el pueblo obedeció a Dios, ¿recuerdan cómo les fue? Fue la nación más poderosa del mundo. Israel fue una potencia mundial. Recuerden que Israel era la cuna del conocimiento para el universo, para el mundo entero. Recuerden que reyes y comisiones diplomáticas viajaban de todo el mundo para ver la grandeza de Israel y la sabiduría de Salomón. Y se acuerdan que cuando llegaban esas comisiones diplomáticas con esa expectativa de lo que les habían dicho, decían, no nos habían contado ni la mitad. Nos quedamos sorprendidos porque solo nos habían dicho una pequeña parte, es mucho mayor la grandeza de esta nación. Pero recuerden que esa nación vivió unificada, tuvo un gobierno soberano y poderoso, y ellos se engrandecieron porque se sometieron a las leyes de Dios. ¿Recuerdan qué comenzó a pasar apenas se dividió el reino y los reyes comenzaron a hacer lo malo? ¿Se acuerdan qué les pasó? Dios les comenzó a advertir por más de 70 años, si siguen así, invasión. Si siguen así van a ser llevados cautivos, se les quitará todo y tendrán que mendigar. Y ellos siguieron así. La pregunta es, ¿seguiremos nosotros así? Éxodo 24:7 dice lo siguiente: y tomó el libro del pacto Moisés y lo leyó a oídos del pueblo. El pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esa fue una ceremonia solemne grandísima en el desierto, cuando pasaron el Mar Rojo y recibieron la ley. Moisés les lee la ley, imagínense en el rayo inclemente del sol en el desierto, y la respuesta unánime del pueblo fue, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Carita feliz. La pregunta es, ¿ellos hicieron todo? ¿Obedecieron? Capítulo siguiente, ¿ustedes saben qué dice? Y el pueblo murmuró contra Jehová y contra Moisés. El pueblo hizo lo malo y parece que fuera casi una constante en la vida del pueblo, haciendo lo malo. Y luego dice Dios que los mató en el desierto y los castigó fuertemente porque ellos desobedecieron. ¿Qué pasó con ese compromiso solemne? No lo pusieron en práctica, lo olvidaron rápidamente, igual como nosotros olvidamos nuestros compromisos. Nosotros decimos, Señor, yo me prometo obedecerte, y no hemos salido de la reunión y ya nos olvidamos. Señor, a partir de ahora cuenta conmigo. Y es todo lo contrario. Y debemos decirle, Señor, ayúdanos, por favor recuérdanos, tráenos a la obediencia, porque nosotros olvidamos con facilidad. Salmo 24, 2 y 3 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Habrá algún entendido que busque a Dios? Salmo 24 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si hubiera uno, yo presumo que soy yo. Y luego en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amados hermanos, como dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Estamos bajo sus órdenes. La pregunta es, ¿nos sometemos? Si nos sometemos nos va bien, si no nos sometemos hay consecuencias. Que el Señor nos ayude. Porque la única manera, como leímos aquí hoy, en la Escritura, para poder cumplir es a través de Jesucristo. Nosotros no podemos por nuestro propio esfuerzo. Y si nos esforzáramos en nuestras propias fuerzas para hacerlo, caemos en legalismos.
Caemos en fariseísmos y moralismos innecesarios. Necesitamos el auxilio de Cristo. Jesucristo para eso murió, para auxiliarnos, para darnos esperanza y para darnos el cumplimiento perfecto de la ley. Si ustedes no pueden cumplir la ley, acójanse a Jesucristo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento los que tenían peligro por el tema de la ley iban y se acogían a los cuernos del altar? Nosotros no tenemos cuernos en el altar, pero tenemos a Jesucristo. Si usted no puede cumplir la ley, no se esfuerce. ¿Sabe qué tiene que hacer hoy? Ir a la cruz y decirle: Señor, yo no puedo cumplir tu ley, es muy difícil para mí cumplirla, pero yo te pido que me ayudes, te pido que me auxilies para que yo pueda cumplir tu ley y beneficiarme de todas las promesas que vienen como resultado natural del cumplimiento de ella. Estamos bajo sus órdenes. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos recuerda que un principio de la mayordomía es el dominio de tu ley, que tú nos dejaste leyes y esas leyes gobiernan y regulan toda tu creación, y que esas leyes son perfectas porque coayudan a la productividad, al regocijo, al bienestar y a la grandeza y a la permanencia y funcionalidad de todo lo que existe. Muchas gracias. Gracias por poner leyes en la creación. Gracias por poner leyes en nuestra conciencia. Gracias por regular nuestra convivencia a través de leyes civiles, morales, litúrgicas, y gracias por permitir que tengamos autoridades en todas las instancias de nuestra vida. Muchas gracias. Gracias por las autoridades que nos has dado tanto en la nación como aquí en la ciudad y también en la iglesia, en el trabajo y en nuestra casa. Muchas gracias. Te queremos pedir perdón porque muchas veces hemos menospreciado tu ley. Y no solamente hemos menospreciado tu ley, sino que hemos deshonrado las autoridades que nos has dado. Nos las hemos pasado por la faja, nos hemos burlado de ellas y hemos pensado que podemos burlarnos de ellas y no nos va a pasar nada. Pero tu palabra hoy nos recuerda nuevamente que quien resiste a alguna autoridad terrenal, te resiste a ti y tiene problemas contigo. Y hoy ya sabemos que estamos en problemas contigo. Perdónanos, por favor. Perdónanos, Señor, cuando nos sometamos a las leyes militares, jurídicas y civiles que tenemos, cuando despreciamos la autoridad de nuestros padres. Yo sé que la mayoría de los hijos, especialmente que están en los hogares hoy en día, desprecian a sus padres, los humillan, los ofenden, los deshonran, se burlan de ellos, hablan en voz baja a espaldas de ellos, y todo eso es deshonra e irrespeto. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, por favor, a respetar a nuestros padres, porque mañana seremos padres también, y tendremos hijos, y aun si no los tuviésemos, también reconoceremos cada día que fuimos deshonrosos con nuestros padres y que tenemos consecuencias. Ayúdanos a respetar todo tipo de autoridad, nos agrade o no, nos parezca o no, sea esa autoridad injusta o no con nosotros, ayúdanos a respetarla, a honrarla, a reconocerla, porque en últimas esa autoridad es puesta por ti y esa autoridad lo que muestra es que tú existes y que tú gobiernas nuestra vida. Gracias te damos porque nosotros, como dijimos al comienzo, queremos tener éxito y la mejor manera de tener éxito o la manera excelente y factible de tener éxito es respetar tus mandamientos, respetar todos tus mandamientos, no solamente los que tienen que ver con prohibiciones, sino los que tienen que ver con mandamientos de sujeción, de respeto, de honra, de contribución, de servicio, de amor, de ayuda, de compasión. Ayúdanos, por favor, porque de esa manera seremos muy bendecidos y engrandecidos para tu propia gloria, pero también para nuestro beneficio y para el servicio a otros. Gracias te damos por perdonarnos y por auxiliarnos en la obediencia de la ley en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les ayude, hermanos.